Bienvenidos chicos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez, ¿sí? Estamos en la semana, ¿sí? De la madre y de la patria. Muy bien. Entonces, ¿cuándo es nuestra celebración? El 14 y 15 de mayo recordamos la patria y la madre. Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy, jueves 13, tenemos unas actividades más que nos da el ministerio y para eso voy a compartir ya mi pantallita contigo para hacer la tarea del día. ¿Sí? Excelente. Muy bien, y aquí ya tenemos, aquí está apareciendo ya la primera propuesta de trabajo que tenemos del mes, que es en el área de comunicación guaraní. Estamos en la clase número 11. Muy bien. Para primer grado, ¿sí? Fecha, entonces le colocamos aquí la fecha 13, esperen un ratito, 13 de mayo de 2021. Nuestra capacidad, hoy cumbu, ñembo sui, hoy koba muñerame. Tema, ñembo sui, hoy koba muñerame. Secuencia de hechos. ¿Cómo sucedieron los hechos? Muy bien, más abajo ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que nos dice: evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Si vamos a salir, usamos el cubreboca o tapaboca, ¿sí? Mantener el distanciamiento de 2 metros y si voy a viajarlo en colectivo, en bus, pido que se abra la ventanilla. Muy bien. Y seguimos homenajeando a la patria y aquí tenemos, escucha, 210 años de independencia patria. ¿Cuántos años? Muy bien, 210. Escucha, en las fechas 14 y 15 de mayo celebramos cada año el Día de la Independencia Nacional en conmemoración de la Revolución de Mayo del año 1811, acontecida en esas mismas fechas en Asunción. ¡Viva la República del Paraguay! Muy bien, excelente. Más abajo dice, Ayaposheren Viapomba Jaraputumo, Rupibe, Pena, Cherogawandi. Realizo mis tareas con ayuda de mi profe o mis familiares. Muy bien. Petenja, 1. Amumaiteimbo Jarape, Shenun Guerape, Tenasherogaguape. Saludo a la maestra, a mis compañeros y también a mi familia. ¿Y cómo es nuestro saludito? Va ella, pamba, pareime. Jaime pona, hande. Y ponante abei, maite, io, pavavete, pejineñan derechaba. Hoy por y después de nuestro saludo y recordar, nuevamente nos recuerda que si vamos a salir, usar muy bien, el tapaboca. No nos olvidemos de eso, chicos. Es obligatorio. Mocoija. Ayesare kota angareje, haupei amohovai por andú. Observo la imagen y luego respondo las preguntas. Un señor, acua peteimita, un niño. Haueru shupejina, tembi u, haetema bokoipe. Bosa ipe abeika tuya. Kokara eji ashe un ba poco cuete. ¿Sí? El señor trabaja con el cultivo muy bien. Y este niño creo que le está trayendo el desayuno. Ay, pero entre ellas echan va
Mba'épo ohechakuaa tangape. ¿Qué es lo que se observa en la imagen? Ya lo describimos. Mba'épa mitã oguereko ipópe. ¿Qué tiene el niño en su mano? Una vianda. Oipona viandita. Oipona. Mba'e térã ikatu oguereko moñerã. Mba'etérã, de nombre. ¿Qué nombre puede, qué título puede tener el texto? La granja, no sé. Copepe, en la chacra. Puede ser. Yo no sé, vamos a ver. Mañamico. Vos apupes ahí, agendú moñina. Escucho la lectura. Vamos a ver. Rambo Sanua. Para el desayuno se titula. ¿Okay? Nati halushi ru. Guarají onsembolve. Ojoma imba apojape. Hogape nati oyapo isyndive Rambo Sanua. Lushi oñembosako'i ohag̃ua itúva rendápe rambosáre. Péicha avei tavaháre sy ha túva voi opu'ã. Ha'ekuéra oho mboyve mba'apohápe katuete orambosa. Rambosag̃ua para el desayuno. Sí, creo que están preparando el desayuno aquí. El padre de Natalia y Lucio, ¿sí?, va al trabajo antes de que salga el sol. En la casa, Nati y su madre preparan el desayuno. Muy bien. Más abajo dice, Lucio, o Luciano también puede ser, claro que sí, se prepara para llevar al padre el desayuno. Así también en el pueblo, tanto madre y padre se levantan temprano. Y por último, ellos, antes de ir al trabajo, desayunan primero siempre. ¿Ok? Muy por interés. Ya epa imagina moñe'ẽrã Rambosag̃ua. Iguivépe ñe'ẽndy. Rambosag̃ua. Decí un poco otra vez. Rambosag̃ua. Significa para el desayuno. ¿Sí? Oñembosako'i. Oñembosako'i. Prepararse. ¿Sí? Prepararse para salir. Opu'ã. Opu'ã. ¿Cómo? Opu'ã. Es levantarse. Muy bien. Iguivépe. Ambos vai por andú. Respondo las preguntas. Muy bien. Mba'éichapa héra moñe'ẽrã. ¿Qué título tiene el texto? Y la profe dijo otra cosa, pero el título es Rambosag̃ua. Para el desayuno se titula. Mo'õpa oho Lushiru. ¿A dónde fue el papá de Lucy? ¿Lucy o Lucio? Muy bien. Ojo o imba'apohápe en su trabajo. Muy bien. Mba'épa ojapo Nati isyndive hógape. ¿Qué hace Nati con su madre en la casa? ¿Qué estaban haciendo? Muy bien. Rambosag̃ua para el desayuno. Mba'épa ogueraha Lucy itúvape. ¿Qué lleva Lucio a su papá? El desayuno. ¿Mba'éicha ya es desayuno? Rambosa. Rambosa. Ogueraha chupe irambosag̃ua. Mba'e aravópepa oñepu'ã távape. ¿A qué hora se levantan en la ciudad o en el pueblo? Temprano. ¿Y cómo se dice temprano? Guarají
o sembolve. ¿Sí? Eso era. Muy bien. Y vuelve y por a mitad una moza pujareve. ¿Es bueno que los niños desayunen por las mañanas? Muy por ahí te. ¿Cómo se dice? Sí. Muy por ahí te. Claro que sí. Es el primer alimento y súper importante. Por eso hay que desayunar siempre. Y Huevepe Yaguarecó, en homenaje a las madres, también dice 15 de mayo, Día de la Madre. Aquí también tenemos homenaje a nuestra mamá, muy bonito. El mejor agradecimiento que un hijo da a su madre es viviendo los valores que ella les enseñó, ¿sí? Entonces, si mamá me enseñó algunos valores, yo lo debo de practicar en mi día a día. Eso es la mejor manera de agradecerle a mamá. Hoja, en el número 5, Heipeya. Si fuera ara hi ainwima, upevare ayapope teita angache dive aimero. Se acerca el Día de la Madre. Por ese motivo me dibujo con mi madre. ¿Ok? Entonces voy a dibujarme a mí, sí, a vos que estás ahí, y con tu mami cerca. Ok, entonces en este cuadro vas a hacer ese dibujo. Y desde aquí le vas a enviarle a la profe. Ani que enderezará Iremundo Barajar, voy a pener envía poco a verte vive. Recuerda realizar tus tareas todos los días y enviar al docente una vez que termine a partir de los siguientes ejercicios, o sea, desde aquí. Que ima petenjape arangue. Arangue es fecha. ¿Qué fecha estamos? 13. ¿Y cómo se escribe el 13? 1 y 3. Hoy por ahí entre es el área. ¿Qué área estamos trabajando? Comunicación guaraní. Y ahí temimbo herera jajera yuapú. El nombre y el apellido del alumno. Boejao es escuela. ¿Cómo se llama nuestra escuela? Boejao básica, ¿sí? Básica, número 9, abro comillita, Adela Esperanza. Doble T, ¿sí? Esperanza. Boesuru Tenja, grado primero. Boejara, Baisha Pajerana en Boejara, María Martínez. Hoy por ahí entre ella papá peba allá sama y huepe. Ñañen bosaco. Y ya po veñan en envia po, oyerule bañan debe envia poname. Que y pecha. Allá po mi xerembia po o realizo mis actividades. A. Ambo papa puta anga oikoba muñe irame ñembo sujuipe. Peteí, mocoin, bojapú, irundú, bebé. Enumero las imágenes según la secuencia de hechos del texto estudiado. Del 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos, aquí está la imagen. ¿Qué pasó en la primera parte de nuestro texto? ¿Qué decía? Que el papá de Nati y Lucio se iba a trabajar antes de que salga el sol. Entonces, ese va a ser el número 1, o sea, este. Primeramente, nuestro texto menciona el padre de Lucio o Luciano y Natalia. Después, ¿qué pasó? Muy bien. Natalia y su madre preparan el desayuno para el y por entre hija, el número 2, ¿se acuerdan que era 1, 2, 3, 4? Lucio Ñembosaco y Oraja
dambo sanguay tu vape. Muy por interés. Entonces ahí Luciano le lleva, o Lucio le lleva el desayuno a su padre. Entonces ese va a ser el número 3. Y por último menciona a la familia de la ciudad, desayunan todos juntos antes de ir al trabajo. Muy por interés. Entonces este va a ser el número 4. Muy bien. Y el ejercicio queda así. 4, 1, 3 y 2. Muy bien. Muy por interés. Y bebé. Hei. Amuhanga. Ambos no, amuhanga. Ambos pinto. Ambos tanga. Mara. Pinto el dibujo para mi madre. Y miren aquí, ya veré cómo con tanga tenemos 2 dibujos. Si yo soy niña, voy a pintar esta, ¿sí? Pero si yo soy niño, voy a pintar este. No, voy a pintar los 2, ¿sí? Si yo soy una niña, voy a pintar donde yo niña le entrego las flores a mi madre. Si yo soy niño, voy a pintar este niño entregando la flor a mami, ¿sí? Entonces les dejo a ustedes, solamente uno se pinta. Excelente, hoy por ahí creí, y hemos después me etaba, ¿sí? ¿Qué era eso? Indicadores de evaluación. Hoy por ahí creí, ya veré como coin, peten happy hoy cumbu, hoy cotaba, hoy coba muñerame. Amo, hoy happy ombos hikwa, hoy coba muñerame. Sabe enumerar los hechos. Muy bien. Y esto le agradecemos a la UPI del departamento de Caazapá. Muy bien. Y yo ya voy pasando a la segunda lección, ¿sí? Que es medio natural y social. Clase número 11. Muy bien. Y aquí también en homenaje a la patria, ¿sí? El Día de la Patria tenemos una banderita súper, súper, súper especial. ¿Sí? Muy bien. Grado primero, solo para primero. Fecha, excelente, 13 de mayo de 2021. Sí, se escucha en el fondo. No le puedo decir nada al Chipa Barrero. Chipa Barrero, ok. Muy bien. Capacidad. Identifica las partes de su cuerpo. Y tema, partes del cuerpo humano. Cabeza, tronco, extremidades y concepto. Ya tenemos la invitación, ¿sí? Del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que nos dice evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Con ayuda de mi profe o algún miembro de mi familia. Voy a trabajar, voy a pedir ayuda con la ayuda de mi profe o de algún miembro y voy a hacer, ¿qué cosa? Voy a escuchar. 1, bailo y canto la canción Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Descubro todos los movimientos que realizo en el cuerpo. Chicos, yo no puedo poner la canción, ¿sí? Ya que yo no soy autora de la canción, por lo tanto les voy a enviar en el privado, ¿sí? La canción. Porque si yo lo hago, YouTube me va a eliminar el video. ¿Por qué? Porque son canciones que yo no tengo autorización para publicarlas. Entonces, te voy a enviar a vos, ¿sí? En tu privadito, la canción Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover para que lo practiques, ¿sí? Para mover los pies, las manos, el codo, la cabeza, la rodilla, la cintura y después mover todo el cuerpo. Muy bien. Comento en forma oral. En el 2 voy a comentar en forma oral. Con mi cuerpo puedo correr, jugar, bailar, saltar y nadar. Muy bien. ¿Qué está haciendo el primer niño? Cami
Muy bien. ¿Y el segundo? Agacharse. ¿Y el último que está haciendo? Muy bien. Correr. Excelente. Recordar que estamos en el área de medio natural y salud. Número 3. Estas preguntitas que están aquí se refiere a la canción. ¿Qué otros movimientos puedo hacer con mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué parte del cuerpo moví al cantar y bailar? ¿Mm? ¿Cuál? Muy bien. ¿Qué partes? Excelente. Número 3. Observo y leo con ayuda de mi familia las principales partes del cuerpo. Cabeza, tronco y las extremidades, ¿sí? Mis extremidades, superior e inferior. Me informo. El cuerpo humano está dividido estructuralmente en cabeza, tronco y extremidades. La cabeza, escucha bien, la cabeza aquí es la parte del cuerpo donde se encuentran los órganos que nos proporcionan los sentidos de la visión, que es esta, el gusto, la lengua, muy bien, el audio, el oído, y el olfato, la nariz, muy bien. El tronco, así como su nombre lo indica, el tronco es el encargado de mantener todo en su lugar. En él se conecta la cabeza y la última parte del cuerpo. Además, en su interior se encuentran todos los órganos vitales, exceptuando el cerebro. Esta parte los mantiene unidos y proporciona seguridad ante algunos agentes dañinos, a lo que pueda dañar. ¿Sí? Las extremidades, escucha. Estas se dividen en extremidades superiores, que son el hombro, el antebrazo, el brazo, las manos, ¿sí? Los dedos. Y los inferiores, la parte de abajo, que son los muslos, rodilla, canilla, pie y los deditos, los dedos. Muy bien, los dedos. Manos a la obra. Trabajo en el cuaderno con ayuda de mi profe y mi familia. Muy bien. Recuerda realizar tus tareas todos los días. Enviarle a la profe una vez que termines a partir de los siguientes ejercicios. ¿Sí? Y aquí tenemos para escribir nuestros datos personales. Vamos a escribir nuevamente fecha 13 de mayo de 2021. Estamos trabajando en el área de medio natural y salud, clase número 11. Tu nombre y tu apellido, el nombre de tu escuela, ¿sí? Escuela básica, número 9, Adela Esperanza. Espera. Grado primero y el nombre de la profe, que es María Martínez. Excelente. Muy bien, te invito a que dejo pausa al video para poder copiar bien, ¿sí? Más abajo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? En este cuadro celeste, aquí, miren aquí. ¿Qué voy a hacer? Dibujo el cuerpo humano y señalo sus partes. Cabeza, tronco y extremidades, ¿ok? Entonces aquí voy a dibujar una personita, sí, señalando las partes de la cabeza, los troncos y las extremidades. Muy bien.
Y más abajo ya tenemos nuestros indicadores de evaluación. Esta tarea, chicos, vale 2 puntitos, ¿sí? Número 1, identifica las partes del cuerpo humano. Y 2, nombra los movimientos del cuerpo humano. Por ejemplo, correr, saltar, esos son movimientos. Muy bien, y agradecemos esta tarea maravillosa que nos proporciona. Agradecemos a la UPI de Central. Muy bien, chicos, estamos terminando el área de comunicación guaraní, ¿sí? Y medio natural y salud. Hoy, miércoles 13, ¿sí? Es el último día de trabajo. Mañana descansamos porque es el día de la patria. Muy bien, y nosotros nos reencontraremos el próximo lunes, ¿ok? Nos vemos el lunes, entonces disfruten, chicos, salúdenle a su mami, denle un besote enorme, ¿sí? Y a todas las mamis que nos están viendo, un saludo enorme. Espero que pasen súper, súper, súper genial en sus días, ¿ok? Chaucito, nos vemos el lunes. Chao, chao.